Buenas noches. Voy a tener el privilegio de presentarles un nuevo programa que bajo el título Nuestros artistas va a estar encaminado a enseñarnos, a representarnos de alguna manera lo que es Hellín, lo que es su cultura en cuanto al mundo artístico. Es un programa que está confeccionado para conocer el lado humano del artista, para conocer la parte técnica de su obra, cómo trabaja, cómo se manifiesta en los distintos campos, tanto en la pintura, en la escultura, en distintas modalidades que iremos viendo semana a semana, y otra tercera parte en la que podríamos descubrir los entresijos en cuanto a la manera de trabajar de este mismo artista. Hoy me cabe el privilegio, como primero, de tener aquí a uno de los más grandes tallistas hellineros, doradores, a don Rafael Millán. Con él vamos a empezar este programa y con él quiero que siga contándonos de alguna manera, expresándonos pues esa faceta de su vida, ese empezar desde que nació, en qué año, toda esa historia que él nos irá narrando poco a poco. Pues sí, empezamos por el año que yo nací. Pues nací el año 1915, ¿sabes? Que es la calle Cánovas del Castillo, que hoy es Martínez Parras. Y la casa de mis abuelos ha desaparecido, porque él estaba en la calle que hay ahora abierta al lado del aparcamiento, que va a parar a la calle del Sol. Ahí estaba la casa de mis abuelos y de dos tíos de mi padre, hermanos de mi abuelo, que eran sacerdotes. O sea, habían dos casas ahí, ¿sabes? Pero claro, los sacerdotes por ellos ya desaparecieron, ¿sabes? Y mi abuelo también. Mi abuelo murió el año 16, tenía yo un año. Tengo entendido que su abuelo también fue tallista. Claro, mi abuelo también tenía un taller de carpintería, tenía 2 oficiales o 3. Y cuando los quitó, entonces se dedicó él solo a hacer trabajos, que hizo muchos. El antiguo trono de la Virgen de los Dolores lo hizo él. El de Jesús Nazareno también. El de la Soledad también. Los 6 o 7 retablos, habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retablos. Estamos hablando de los años aproximadamente. Bueno, eso que hablo yo de mi abuelo es casi el siglo pasado. A últimos del siglo pasado, en 1880. Claro, cuando vino la Dolorosa de Sastillo, claro, el trono, ese trono vinieron en el año, serían por el año 30 o por ahí, vinieron unos doradores de Acaso Murillo a adorarlo, y lo adoraron, ¿sabes? Y también hizo para la parroquia de la Asunción, bueno, o sea, los retablos de la ermita del Rosario. Ahí habían uno, estaba el Paso de la Caída, que era un retablo con un frontón, 2 columnas y el liso grande para meter los pasos. El segundo era el de la Oración del Huerto, el Paso del Huerto que se llamaba, y el otro era la Negación de San Pedro. Y el de frente, que ahora está la cruz, estaba los azotes de Saltillo. Y en la otra nave estaba, igual que los azotes, estaba el balcón de Pilatos, con su trono y todo. Y enseguida estaba la Samaritana. Lo que pasa es que el nicho lo han tapado, pero era grande y estaba con el trono. Y en el otro, el Cristo de la Agonía. Todo eso era
Todas estas obras... Estas obras las hizo mi abuelo. Las hizo su abuelo y desaparecieron, ¿no? En la guerra. En la guerra. Desapareció todo. En el 36... Sí, todo. Desapareció todo. También hizo para la parroquia de la Asunción, en la capilla de San Antonio que soy, era de San Antón. En el centro, San Antón. Y había dos retablos, uno a cada lado, que me parece que era San Blas y no recuerdo el otro, dos cuadros, que eran también un retablo barroco, pero eso no estaban dorados, estaban en su color de la madera, dado un colorcico así rojito, ¿sabes? Con aceite, linaza y un poco de siena. Y después, posteriormente, pasó a su padre. Sí, luego mi padre, ¿El taller? Mi padre, pues cuando murió mi abuelo, pues el taller desapareció. Y ya mi padre, después de morirse, mi abuelo doró él, porque el retablo de los Antones, de San Antón, era gótico, pero no estaba dorado. Y lo doró mi padre, después puesto ya, ¿sabes? Me acuerdo yo cuando lo doró, ya lo doraría pues por el año 30, no, antes, por el 15, no sé, yo nací al 15, ya tenía unos 5 o 6 años, por el año 20, o por ahí lo doró. En la iglesia de la Asunción hizo también algunas cosas. ¿Quién? ¿Su padre? No, lo digo por la amistad que le unía con... Mi padre que fue sacristán de la parroquia, ¿sabes? Sí. De ahí viene Pues la sí. amistad con don Fortunato Arias. Exactamente, porque cuando vino don Fortunato, cuando se fue el padre Rodríguez, don Eduardo, pues estaban enseñándole a don Fortunato la parroquia, pues esto así está. Y llegaron a la ¿Don sacristía. Fortunato en qué año fue en el que vino? Pues en el año 35, a último del 35, porque no llegó al año. A ver, Sí, estuvo poco tiempo. Sí. Y cuando llegamos a la sacristía, dice, bueno, ya me han enseñado todo, palabras de él. Dice, ahora es que me dicen quién es el sacristán, porque no me han dicho nada de él. Y entonces dijeron, pues este señor es el sacristán. Y entonces ya, pues él tenía depositada toda su confianza en mi padre, porque mi padre era el que se encargaba de cobrar, de pagar todo. Que entonces, pasa igual que en las casas antiguas. Las casas antiguas siempre había para todos. Se muere el dueño y ya no hay para nadie. ¿Qué pasa ahí, señor? Y eso pasó en la parroquia. Termina la guerra, antes de la guerra había para todos. Al que le daba los fuelles para órgano, al que recogía las sillas, para todos, ¿sabes? Para la música, que era la capilla, para todos había dinero. Termina la guerra y no para nadie. ¿Por qué? Porque había un arancel. Y ponía, hombre, una misa no tiene precio, pero la misa era el estipendio, lo que ganaba un hombre al día. Entonces eran 5 pesetas en plata. Pues la misa eran 5 pesetas. Ahí cogieron mucha amistad su padre y don Fortunato. Claro. De hecho, una de las cosas que más cariño le tiene usted en su casa, Sí. He podido comprobarlo con la visita que hemos hecho, La carta que es la carta que le escribió. La carta que le escribió personalmente. Claro. Una carta que vamos a ponerla ahora, que se va a ver y va dirigida a su padre. Sí. Y además tengo otra que está en las copias, que se han hecho muchas fotocopias de ella. Tengo el testamento que él hizo, escrito, cada cosa para quien era. Menos lo que Francisco necesite, si él lo necesita para él. Y así mismo con su letra. Eso lo tengo guardado. La verdad es que la carta es una joya histórica. Sí, por eso no la solamente del cariño la tengo que en el tiene, cuadro sino para que no se pierda. Para la ciudad de Ellín. Claro, y como ya habéis visto el dibujo que tengo hecho para hacerle un cuadro tallado y dorado. Sí, es uno de los proyectos que tiene usted. Exactamente, a terminar lo que estoy haciendo, que es mucho, ya lo viste el otro día. Y bueno. Y que ahora podremos ir viendo con más detalle. Y iremos comentando también. Sí. Y de su madre, ¿qué recuerdos tiene de su madre? Bueno, mi madre no, pues las cosas de sus hermanos, la casa de mis hermanos, la vida, pues la vida de niño. Pues sí, bueno, de niño, mi hermano, que era un año mayor que yo, nació el año 14, yo el 15, nos llevábamos 18 meses. Pero a mi padre le gustaba que todos estuviéramos sentados a la mesa a cenar y a comer. Dice, después podéis ir donde os dé la gana, pero me gusta que estéis todos, porque mi hermano nunca estaba. Dice, ¿dónde se meterá este muchacho? Que no podía sacar partido de él.
Hombre, sí es el malo, pero que era así. No podía, ¿Él ha tallado también? Mi hermano, no. A él no le gusta. Ni mis hijos tampoco, no. Yo tuve el taller y mis hijos pues no les tiraba eso. Terminábamos de comer y ellos se bajaban al taller. Y mi hijo, pues era muy trastentoso, pues a lo mejor cogía una lubia y se cortaba. Y subía con la mano así, el dedo así, con él lleno de sangre. Cosas de esas, pero nunca me hicieron ninguna pifia en el trabajo. Teníamos las piezas allí a su alcance, doradas, recién doradas, y no me tocaron nunca nada. Y en la casa lo mismo, todo abierto, y hombre, porque salen así, ¿sabes? Pero el que sale rebelde, pues lo hacen todo, son trastendosos, el mío no, ni mis dos hijas tampoco. Ellas no se han dedicado a otras cosas. Sí, no, ellas sus cosas, allí estaban jugando en el taller, de todas maneras, pero con el trabajo no se metía. Que dentro de los seguidores suyos, de las personas que pues allí, han continuado con su labor, mi taller, hay bastantes personas. A mí no me gustaba que en el taller estuviera nadie, porque los talleres va gente y te sacan a la calle cosas que no les interesa, porque en los talleres pasa de todo. Hay una cosa que te ha salido mal y te lo saca a la calle. Puedes corregirla, arreglarla. Y te lo saca a la calle. Y no me gustaba eso a mí. La visita que yo tenía eran los vecinos, Juan Losata, el abuelo de Antonio, que viene aquí a la televisión muchas veces. Antonio Losada. Antonio, y su hermano Alfredo, que decían corbatones, que precisamente cuando terminó la guerra me encargó él, Alfredo, la Cruz de los Caídos, la primera que se hizo, que se puso en la fachada de la iglesia, la fachada que hay, que sale un poquito, que es la del corazón de Jesús. Ahí se puso la primera cruz. Que hace un mes o que a Zamorano me puso un vídeo y sale la cruz y digo, mira, ahí está. Y yo desde la pared, ¿sabes? Sí, cosas de esas. Y los tenía de vecinos y me visitaban. Claro, recuerdos que van apareciendo. Y el bisabuelo Alfredo Losada, el marido de la pájara que llamaban, ese era visita mía del taller. Éramos vecinos. ¿Y le gustaba ir allí verlo? Pues sí, estaba allí sentado viéndome trabajar. Por ampliar un poco más su vida y eso. ¿Qué recuerdos tiene usted así de la Semana Santa? Bueno, pues recuerdo la Semana Santa. Me ha contado cosas. Que la Semana Santa, cuando yo la conocí, eran 4 pitos y una flauta. O sea, los pasos iban con lo justo de llevarlos. El paso gordo, ¿cómo se llama? Por los 16 de llevarlo. Y no sé si era el tío Albarrío, un bisabuelo de los Albarríos que había. En cuanto a nazarenos y todo eso, nada, no te digo que no iban nada más que los 16, y casi sin túnicas. Y el que llevaba una túnica le llevaba rodea así, con los pantalones fuera, y les hacía un mojete allí en el Rosario, y cuando iban a Carvalho y cuando bajaban ya no podían con el paso. Un día lo dejaron caer, antes de llegar al Hotel Jiménez, que entonces no existía el hotel, era una casa tejabana con cámara. Lo dejaron allí y no ve que lo levantara. Estaba de allí, enseñando aquello. Eso sería por el año 25, o por ahí, cuando ya en el año, no sé si fue el 23 o 24, o 25, 26, 27, fue la reorganización, que López del Oro, pues se encargó de aquello, ya empezó aquello a rehacerse las cosas, ¿sabes? Pero hasta en el Paseo de las Columnas, el hilo de Molinos y Barajas pasaba por allí y estaba descubierto, no estaba cubierto. Y hay una anécdota muy buena, verídica la cosa, que decían, cuando llegamos al hilo, dice, se esperaban todos, dice, todavía ni aún. Dice, al pasar, dice, tú coges una. Y llegan, todavía no, ahora. Y las palabras que entonces se usaban. Estaban todos. Sí, porque parece mentira. ¿Y tambores? ¿Subían muchos tambores allí al Calvario en aquella época? Muy poco. Me ha contado una cosa, éramos 4 amigos, vamos siempre juntos, y un jueves santo por la noche, de jueves a viernes, dijimos, hasta que nos quedemos solos en el Rabat, no nos vamos a hacer el mojete, y nos quedamos los 4 solos. Eso hará, bueno. ¿Sobre qué hora sería cuando se fueron a hacer el mojete? Pues a las 2 de la mañana, por ahí. A las 2 o las 6. Que cuando salían entonces los tambores, hace 70, 80 años, salían cuando ya la gente había hecho el primer sueño, entonces salían los tambores. Bueno, la procesión del silencio. Salían el miércoles.
después de comer. Y cuando se terminaba la procesión se recogía, que salía la procesión a las 4 de la tarde. Y a las 5 o las 6 ya se había recogido, ¿no? Que salía entonces del Rosario. Sí, del Rosario, como ahora, porque ya en el Rosario no están, pero entonces todos salían del Rosario. La Virgen salía, y Jesús Nazareno de la parroquia, ¿sabes? Sí. Y ya te digo, que el Viernes Santo salían a las 3 de la mañana y se recogían con toda la procesión, porque la procesión se recogía entonces a las 12 por ahí, del mediodía, y luego ya no salían más. Pero cuando llovió, el año que llovió, que me parece que el año que llovió fue por el año pues 30 o por ahí, o 29, el 28 me el parece 28, que fue el 28. Por ahí llovió, y estuvo toda la semana lloviendo y no salieron las procesiones, y paró el jueves, ¿sabes? El Jueves Santo al mediodía paró, y entonces Martínez Parras, los carretilleros que se llamaban entonces, que eran por los hombres que ya no aprovechaban para otras cosas, llevaban un carrico y en todas las ferias del pueblo recogieron el serrín, y por las calles que iba a pasar la procesión, como estaba el pueblo no estaba todavía estaba urbanizado, era todo de tierra, pues la limpió con serrín cuando iba a pasar la procesión y salió la procesión del entierro de Cristo. Y el próximo, el viernes, como el viernes, o sea, eso fue el viernes, y como no pudo subir al Calvario, entonces el domingo, en vez de hacer un encuentro Santana como se hacía, que habían unos chopos grandes, y ahí de chopo a chopo ponían, porque lo demás no existía, todo eran bancales, lo de abajo. Y entonces salieron los tambores y el encuentro lo hizo en el Calvario. Y subió la procesión al Calvario el domingo de Resurrección. Y desde entonces son los tambores, que entonces no salían. Sí, tenemos un día más para poder pues exactamente, ya tiene de sábado a domingo, otra vez, los tambores, que entonces no salían. Me gustaría también que nos contase usted sus recuerdos sobre las ferias, aquellas ferias las ferias del jardín este de arriba. Ferias. Bueno, aquellas, como entonces estaba cerrada todas las calles, no estaba nada más que por la de Casola, a pasar por... Sí, la calle El Sol actual no existía. Eso no existía. Estaba la calle de Martínez Parras, que es ahora... Era el Huerto de los Naranjos. El Huerto de los Naranjos estaba tapado, y por abajo igual una tapia. El jardín es que salía entonces a la calle, ahora es que lo han metido mucho dentro. El jardín salía a lo que es la calle, en los edificios. Y lo otro era una tapia, y en esa tapia pues ponían casetas también. Y en esa tapia precisamente se ponían todos los que vendían cosas de sartenes, trébedes, todo eso. Ahí se ponía la cosa de hierro. Y los ojalateros pues se ponían en la entrada. En la entrada tenía 4 postes, y en uno de ellos había una lápida de mármol blanco que ponían la fecha en que se hizo el jardín. Y el alcalde que había entonces. Perdón un momento, y no quiero irme de tema, pero es que ha dicho lo de la lápida, sí. Y me ha venido a la cabeza que me contó el otro día, cuando se murió don Fortunato Arias, sí. Cómo usted fue una de las personas que lo enterraron. Claro, claro. ¿Nos lo puede narrar? Pues resulta que un día o antes o 3 o 4 antes de matarlo, lo detuvieron y lo llevaron los de la CNT. Y entonces, como vieron que no lo devolvieron a mi casa. A ver, y estuvo en mi casa. Estuvo ahí un día en mi casa, pero él no quiso quedarse allí. No quiso por no comprometernos. Dice, porque él me dijo a mí, porque yo estuve con él en la cámara de mi casa, porque la teníamos en ladrilla todo, y estuve un día con él, me enseñó las fotografías, que todas esas que yo ahora las llevaba en una cartera, pero yo no he sido curioso nunca, y no se me ocurrió pedirle ninguna, no se me ocurrió, no, es verdad. Como también cuando yo compré las casas, donde puse al taller, 3 casas, y la puse a nombre de mi padre, en vez de poner el nombre mío. ¿Sabes? Lo hubo un poco, pero no pasa nada. Bueno, sigamos con esto. Pues nada, él me dijo a mí, dice, a mí me van a matar, pero a vosotros no va a pasar a ninguno nada. Y cuando fue a llevarle... ¿Y lo sabía ya seguro unos días antes? Me lo sabía porque quedaba él solo, ya habían matado a todos, menos a don Ramón Mariano Rubia y don Ramón Torres, que vivían casi cerca uno de otro, porque don Ramón Mariano Rubia era primo del alcalde, de Baldomero Marín. A ese no lo mataron, ni a su hermano, porque eran 4, 2 hermanas y 2 hermanos. Y a don Ramón Torres tampoco, esos fueron los que quedaron.
Pero él dice, a mí me matarán. Digo, no, a usted no lo matan, dice sí. Dice, a mí me van a matar. Hombre, por ser sacerdote, por otra cosa, ¿no? Y entonces, cuando fue a llevarle la comida el sábado ese que lo mataron, que fue el día 12 de septiembre, pues cuando fue mi padre con la comida le dijeron, ese señor ya no está aquí. Y entonces yo, al terminar de trabajar, porque yo le pregunté a él... ¿Usted tenía entonces qué edad? 21 años. 21 años tenía. Me faltaban 2 meses para cumplirlo. Y yo luego contaré lo que me pasó en el cementerio. Y entonces yo, al salir a trabajar, porque yo le pregunté a él, ¿qué le parece a usted que trabaje? Porque mi maestro le invitaron en el taller. Y fuimos a trabajar, pues casi todos los carpinteros así, al taller colectivo que se formó, ¿sabes? Y le dije yo qué le parecía. Dice, pues sí, vas a trabajar. Si él me dice que no, no hubiera ido. Y voy a trabajar yo por mi cuenta, pero fui. Y al salir de trabajar, me fui al cementerio. A ver si era verdad que lo habían matado, porque nos figuramos que sí. Al decir que no está aquí ese señor, digo, pues lo han matado. Y entonces fui y estaba en el suelo, en el depósito de cadáveres. Estaba con las 2 manos así, porque él murió así, con el crucifijo en la mano. Y al quitarlo, como estaba ya frío, se quedó así. Y yo le pedí, estaba el crucifijo ahí en un cuadro, porque entonces el depósito, la sala de autopsia era toda una pieza, ahora la han partido. Y le dije yo al consejero que si me lo podía dar el crucifijo. Dice, no, porque eso tengo que dar al juez cuando venga a hacer la autopsia. El juez y el forense. Y en letras intermedias, pues fueron 2 milicianos allí. Y el consejero le dijo, ahí dentro hay un fascista, porque yo mientras iban o no iban a hacer la autopsia me entré para el cementerio. Y me fui a la marquesina que era grande abajo, que estaba hecha a la mitad solo. Y le dije, no hay un fascista que ha perdido el Cristo, así, en esas palabras. Y yo estando allí viendo, porque estaba viendo que le habían dado el paseo, le habían matado a don Antonio Falcón. Y estaba viendo dónde le habían matado y dónde le habían enterrado. Digo, qué barbaridad, estaba yo ya mosqueado la cosa. Y veo entrar a 2 milicianos por la marquesina. Yo digo, malo, esto me huele mal. Y al llegar a mi altura me dicen, ¿has perdido el Cristo? Dije yo, pues sí, porque uno de ellos tenía mi edad. Dije, sí, pues te vamos a dar Cristo con el fusil. Digo, hombre, no creo yo que sea motivo ese para que me matéis, ¿te parece? Pues entonces no tuve miedo, se ve que intervino don Fortunato ahí y me dio, y para que no me mataran, porque eso seguro, porque a otros con menos. Claro, ese día volvió usted a nacer. Hombre, volvió usted a nacer. Luego tuve más miedo, después, las cosas claras, y en la cara. Después, una vez pasado el momento ese, tuve ya más miedo, y estuve ya 2 o 3 días sin salir. Y yo me prevení en mi casa, porque llegaban y se los llevaban, sin más ni más, 4 tiros. Digo, pues a mí no. Desde luego. Y si me cogen en la calle me matan. Pero yo irme, muero matando. Yo, de verdad, tenía ahí un tablero, atravesar la puerta y un hacha de esas de mano, afilada. Igual experiencia de, hombre, pues, de otros momentos. Hoy no. Hoy no tengo yo brazos para eso, pero entonces con 21 años... No pasan esas cosas. Pues volvemos a las ferias. Sí. Y... Pues nada, la feria empezaba un mes y pico antes a hacer la feria. Porque como las calles de los laterales no estaban abiertas, estaba todo cerrado, pues en la parte derecha había unos cocherones allí. Después de que había unas malezas y unas cosas, había un cocherón grande y allí guardaban todas las maderas de la feria, que no era poco. Y empezaban a poner los postes primero, luego a poner las partes de atrás, luego el techo de madera y luego las tejas. Tú sabes el lío que se formaba allí, todos críos del colegio a jugar allí a la feria. Y luego pues venían, y los feriantes, ¿cómo se llamaba? Hoy no, porque hay de todo. Pues entonces traían pues joyas, de todo, que no había en los comercios. Lo único que había era Ismael, que tenía 2 comercios, uno en el Raval, yo tuve en la esquina aquí, 2 o 4 esquinas que se llamaban, que hacía esquina a la calle de Martínez Parra y a Casola. Ahí tenía él un comercio, Ismael, y yo otro en el Raval, que ese sí existe la finca, la otra no, el hundieron todo. Sí, y te voy a contar otra cosa de la feria, bueno, después, cuando estaban hundiendo toda esa parte para abrir la calle, como estaba ahí la confitería de la Elisa, y como eran amigos y éramos vecinos, pues me llamaron para que yo les desarmara la estantería y se la pusiera en la otra esquina del Raval. Era una estantería buena, dorada y todo eso, estaba muy bien, como la que tiene la Elisa ahora, más o menos.
y los albañiles hundiendo por arriba y yo desarmando las estanterías por abajo. Madre mía, eso es como para pasarlo, ¿sabes? Si no es así, no se abre a la calle. Claro, y de San Rafael, de las fiestas de San Rafael. Pues sí, precisamente antiguamente eran mayores que las de la Virgen del Rosario, las del patrón. Pero luego ahora puede cayendo. Actualmente no son tan importantes, no se les da tanta importancia. Ahora ya se ha levantado un poco más la cosa, sí. Pero pasaron unos años que no gran cosa. Porque yo me acuerdo, había verbenas y todo eso, ¿no? Sí, me acuerdo que en la placeta de San Rafael. Sí, que mi padre estaba encargado de la ermita, tenía las llaves de allí, y iba yo, y ahí se decía misa por de vez en cuando, como en San Roque era rectoría, y se decía misa, pues, digo a sapera, ¿sabes? No, o todos los días después ya en mi época ya casi todos los días decía misa porque había un rector, pero al principio que era una ermita, pues no, y habían allí en San Roque unos apargateros que cuando tocaba la campana decían que era domingo, ¿sabes? Que decían que era domingo, ¿sabes? Porque como no se decían a misa los domingos, pues terminaban de trabajar. Dice, hoy es domingo. Cosas, anécdotas esas que pasan antiguamente, sí. Y eso de don Fortunato, por lo mismo. Yo le llevé una caja, una sábana, y le pagué 20 pesetas en plata a Juan Antonio, y otras 20 a los 4 que lo llevaron a la sepultura. 40 pesetas en plata, que era dinero. Entonces era dinero. O 8 días de jornada, ¿sabes? Que era un duro. Yo tenía 21 años y ganaba, el último que yo gané antes de la guerra, 4,75, no llegaba a 5 pesetas. Y era hoy día, ya. Pues es muy interesante todo lo que nos está contando, sí. Todo lo que nos está transmitiendo. Vamos a dar un pequeño corte para publicidad ahora y posteriormente vamos a ver su faceta artística, vamos a ver el trabajo en el taller y a ir conociendo toda esa serie de obras que ha ido usted realizando a través de su vida. Cortamos para publicidad. Bueno. De nuevo con ustedes en el programa Nuestros Artistas y hoy con Rafael Millán, tallista y maestro dorador. Vamos a ver a continuación un vídeo que hemos realizado en su taller para que nos enseñe, nos muestre cómo es su obra, cómo la trabaja y cómo la realiza. Cuando estalló la guerra, pues entonces el taller de mi maestro lo incautaron, los rojos. Y claro, nos tuvimos que ir y formar un taller colectivo que estaba en las mecánicas que se llamaba de Garulet. Y allí, pues estuve allí y allí formaron
dos turnos, uno de noche y otro de día, bueno, de noche, en seminoche, y en uno de ellos era yo el maestro, y en otro era Agustín el tallista. Y estando allí, surgió que en el ayuntamiento se estaban haciendo los pupitres para los concejales, y el muchacho que mandaron a hacer aquello no le gustó. Y entonces un tal Benito Picazo, que era el presidente de la CNT, me dijo a mí: Rafael, vete tú allí, escoge dos de los que tú quieras, y te vas allí, que aquello no me gusta cómo va. Y entonces me fui allí al salón de actos del ayuntamiento actual, y llevé a dos muchachos que yo tenía amistad con ellos, y eran buenos muchachos, que uno era Manuel Azorín, el manico de Paco, que es el actual, que se le dice Taza. Y entre ellos pues hicimos los pupitres del ayuntamiento. Yo allí, todo el mundo sabía con mis ideales, de rodeo de todos los comunistas y socialistas, y yo allí en el salón de actos trabajando. Eso ya no existe, lo han quitado, han puesto otros. Entonces, pues era pues, lo mejor que hacía, ¿sabes? Total, que ya cuando terminó la guerra, el primer trabajo que yo hice me lo encargó Antonio Millán, don Antonio Millán, que era pariente mío. Y fue un altar que hay ahora en el Rosario de Novar, que lo tiene la capilla donde está la cruz, la cruz de guía de la procesión con la Virgen. Y fue el primer trabajo que se hizo, porque no, como lo rompieron todo, no había altar. Y me dijo: haz tú un altar para que por lo menos se pueda decir misa. Está grabando. y entonces hice ese. Y luego me encargaron la señorita Josefina, la telefonista, me encargó el retablo de la Milagrosa, que está en la parroquia de la Asunción. Y después, a continuación de aquello, trajeron un retablo para la Virgen del Rosario de Madrid y no le gustó. Y entonces se quitó y hice yo el que hay. En el año 48, del 47 al 48, ¿sabes? Y lo pagó Antonio Millán, ¿sabes? Y ya sé lo que costó. Costó 50.000 pesetas, cobré por él, ¿sabes? Y a continuación de ese hice el trono al Cristo de la Agonía, que se llamaba de los Cautivos. Y cobré también por él en el año 49 ese. Lo hice en el año 49. Y desde el año 45, que hice el trono también de Jesús Nazareno, hasta el 60 que me marché, hice todos los trabajos que hay. El retablo de la Virgen de los Dolores, el de San José, el de Jesús Nazareno, Corazón de Jesús, el de la Purísima, todos los que hay en el convento de los franciscanos. El último que hice fue en el año 54, el retablo mayor del convento. Y al año siguiente hice la cancela de la parroquia, la de arriba, la cancela, la hice. ¿Y imágenes? No. ¿Ha hecho usted alguna imagen? Imágenes no. No. He hecho algunas cosillas, algún Cristo. Hice un Cristo a mi hermano cuando se casó, que precisamente una de estas cruces son para él, para el Cristo, ¿sabes? Que mi sobrina lo tiene y le dije yo: te voy a hacer un Cristo, una cruz para el Cristo que hice a mi hermano cuando se casó. Y se lo estoy haciendo, es una de estas. Tengo que hacer 4 para los amigos, una de ellas para él.
¿De dibujo? ¿De dónde lo bueno. Lo sacan? Estos son dibujos hechos por mí. O sea que no hay, como estas, no hay nada más que las que yo haya hecho. O sea que estos son dibujos que son hechos de mi cabeza. O sea, no he copiado de nada. Hombre, siempre el adorno es barroco, estilo barroco. Y ahí no hay otra cosa, porque no es ni churrigueresco, ni gótico, ni nada. Es el barroquismo, que es como todos los retablos que yo tengo hechos. Menos el de la Milagrosa, gótico sencillo. Porque el gótico bueno, eso ya es donde están, Toledo, Sevilla, Murcia y ciertas catedrales que tienen los retablos estupendos, no como el nuestro de aquí, que este va de poco, artísticamente, ¿vale? Tiene trabajo, claro, tiene el trabajo pues de que tiene, por ejemplo, pues, no sé, los metros, en vez de que son 20 metros de altura por 10, 200 metros, pues que no son trabajos, porque el del convento, el mayor, tiene 100 metros cuadrados. ¿Y estaba pensado para ponerle imágenes en los huecos que hay? En los de aquí, claro, en las repisas. ¿Y por qué no llegó a terminarse? Porque el dinero falló ahí. Es que son 4 y 4, son 16 imágenes, que a millón por cabeza son 16 millones. Eso, hombre, hoy 16 millones no es como hace 50 años, o 80, ni mucho menos. Porque yo cuando en Madrid compré el año 60 un piso, me costó 199.000 pesetas. Y ahora valen 20 y 30 millones. En el sitio que yo lo tengo, que está en Madrid, no está afuera. ¿Ya? Estas son las últimas obras que está realizando, ¿no? Sí. Esto lo va siguiendo para ellas. Pues nada, son esos, los primeros hacen dibujo. Y después de hecho el dibujo se hace pues las piezas. Esta es una pieza y luego todo alrededor del espejo van otras piezas. Estos son unas repisas que se ve en madera, y esas cruces, estos cristos son para las cruces esas que han visto. A ver, y estos son los dibujos de las cruces. Se dibuja en la madera y después se talla, ¿vale? Todo esto. Y estos son unas ráfagas, que están aquí los rayos, una vez cortados, se despegan y se ponen alrededor de una ráfaga que es, por ejemplo, esta es la pieza. Y aquí van los rayos, esto es una pieza de madera tallada, y los rayos salen de aquí todos, son estos. Y ahí están las cornucopias, que están aquí los dibujos. Estos son los dibujos de las cornucopias que están aquí, como verán. Esto se dibuja, se recorta y luego después de esa se lo hacía por detrás para que quede hueco todo esto y no quede vasto. Ya queda más fino y más elegante. Ahora después se doran, que hay algunas que están doradas ya. A ver, y estas son un poquito mayores, pero son por el estilo también. Y estos son los adornos que llevan unos espejos que hay aquí, preparados. Todos estos dibujos, todos estos adornos, luego se tallan y se ponen. Esto lleva un procedimiento un poco bastante pesado, ¿sabes? De mucho trabajo. Estos son unos adornos que van en unos espejos. Y estas son unas cruces como las anteriores que se han visto, a falta de hacer las pesinas y tallarlas. Y este es un espejo ya dorado, como verán.
primero lleva el procedimiento este de hacer todo en madera y luego se dora, una vez todo armado, porque eso va por piezas, como ya se puede suponer la gente, que esto es una pieza, esto es otra, esto otras dos piezas, estas son otras, y luego después de dorado se policroma, se pinta y se saca el adorno otra vez, ¿vale? Y estos son unos espejos que luego armados vienen así, y alrededor es lo que lleva este adorno. Este adorno va luego puesto aquí, así, después de hecho, claro, porque ahí tengo yo uno que está hecho ya, esto se encola y después se talla, se ponen los adornos aquí que llevan, que están aquí, los adornos esos, son estos adornos que van colocados aquí y después van tallados. Estas cornucopias son igual que las que han visto antes en madera, nada más que ya están doradas y patinadas. ¿Vale? Solamente eso, no puedo decir otra cosa nada más que la realización de ellas. Eso es un trabajo que cuesta mucho de hacer. Y ahora me voy para acá, no es eso. Ah, sí. ¿Vale? El corazón de Jesús. Este corazón estuvo en la calle del Corazón de Jesús. Y se lo regalaron a mi hermano, pero estaba muy deteriorado, el sol y todo eso estaba. Y yo me lo llevé a Madrid, viviendo allí, y lo decoré a alta estofa, que se llama, tal como está. Y me ayudó mi mujer a decorarlo, porque ella me ayuda siempre en todo, a lijar
y a la policromía, todos estos adornos, a ver, estos van grabados en el yeso y van dorados todo y luego pintado y luego se va sacando, porque esto es alta estofa que se llama, a ver, y aquí hay un espejo que es pues uno de los clásicos que yo hago, porque este dibujo solamente existe porque lo he hecho yo, o sea que es de mi invención, como seguramente se puede decir, y está dorado pues con oro imitación, oro alemán y policromado. Pues todos estos adornos es policromía, a ver, es alta estofa que se dora, se pinta y luego se va haciendo el adorno y se va rayando otra vez, luego se patina y queda tal como está. Sí, es verdad. Por cierto, esto se sale una vez en la vida, ¿no verdad? Casi sí, no. Hemos podido ver la obra de don Rafael Millán en la actualidad, cómo trabaja, cómo desarrolla su creatividad, y vamos a profundizar un poco más con él, ya que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí, en los años, cómo empezó anteriormente su primera época, sí, el aprendizaje de todo esto. Yo empecé en el año 1927, que tenía 12 años, en el taller del maestro Cristóbal Barrajón Guarino, que aún vive, es un hijo de un sobrino de él, que es Cristóbal, el padre de Cristóbal, que fue concejal. Espinosa, sí. Y allí estuve trabajando, no salí de allí, solamente en ese taller, porque mi maestro artísticamente no era muy buen artista, pero lo que trabajaba era para siempre. Y además, como entonces no se miraban las horas como ahora, porque ahora, como yo digo y repito 1000 veces, las horas no nos las cobra nadie, Dios no las da por nada, como tanto prisa con la hora, venga, ahora. Yo como nací en otra época que las horas no se miraban, porque él me decía, nadie te va a preguntar nunca lo que ha tardado en hacer un trabajo, nada más que está bien o está mal. Y eso lo decía yo a mis operarios, cuando tuve yo el taller. Sí, porque llegó a tener 4 personas, ¿no? 4 muchachos, los enseñó a los 4. Sobre todo cuando las capillas de la Asunción. Cuando yo empecé primero en el año 45, hice el trono en el antiguo taller, porque luego lo amplié. Luego compré yo 3 casas a don Antonio López del Oro, 3 casas, y me costaron las 3 casas 10.000 pesetas. 2, 4 y 4, 4.000 pesetas cada una, y otra 2.000. 10.000 y otros 10.000 arreglarlas. La arreglé, hice un piso para mis padres, sí, y todo eso, el mío. Todo eso salía del trabajo. Hombre, claro. La verdad es que ha tenido suerte. No creas que la primera casa que compré fueron 4.000 pesetas y me prestó mi maestro Cristóbal las 4.000 pesetas. Y yo luego se las pagué, ¿sabes? O sea que no tenía. Luego ya sí, porque ya cuando la sobré, estaba yo, fue en el año 47, aún vivía mi padre, mi padre murió el 47, yo me casé al año siguiente, el 48, y estaba yo haciendo el retablo de la Virgen del Rosario, y al mismo tiempo los albañiles por allí, por medio del taller, obrando la casa, y la terminé de obrar, pues la feria, el 20 y tantos de septiembre, precisamente estaban terminando las fachadas cuando mató el toro a Manolete. No fue el 47. Claro, por eso se acuerda tan detalladamente. Claro, no, y aunque no, me acuerdo perfectamente porque lo que cuesta montar un taller, eso Dios y yo lo sabe, nada más. Cuesta mucho. Y luego desmontarlo, como lo desmonté para irme a Madrid, eso fue ya como en 15 días perdí 20 kilos, con eso digo lo bastante. Cuando yo me fui a Madrid, pues yo pensaba irme a Barcelona, primero a Madrid, porque Barcelona no me gusta, las cosas claras. No me gusta no por la ciudad, por la gente.
Pero la conocía Sí, Barcelona, sí, había estado allí sí. trabajando. No, trabajando Oh. no. Trabajando estuve en Valencia, porque estuve 5 años en Valencia. Estuve los 3 de guerra y luego 2 de paz, haciendo servicio. Estuve 5 años enrolado en la mili. Entré de 21 años y salí de 25, o sea, de 26. Y en aquella época no hizo ninguna obra, ¿no? No. Solamente el servicio militar. Servicio militar, y allí iban unos muchachos que tenían un taller y les hacían unos adornos de talla para los muebles y todas esas cosas. Sí, que allí De todas las tallas que tiene usted aquí en Ellín, todas las obras realizadas, ¿cuál es la que se siente más realizado? ¿Con cuál es con la pues la que más contento? Pues la que más me gusta es el mayor. Tiene más cariño. El mayor del convento. El retablo mayor de los del franciscanos. Convento. Los franciscanos, sí. El retablo Y mayor. que detrás está la Inmaculada. Exactamente. Pero porque ese es un trabajo que, fijándose bien la envergadura que tiene de construcción, ¿sabes? Porque pasó lo siguiente, me lo encargó, lo pagaron doña Anita Guirado, que murió antes de terminarlo, no lo vio, y la Aurora Milla, mi parienta, la mitad cada uno. Pero el padre Pedro, que ella estaba empeñado que se lo hicieran en Madrid, el retablo, como si de Madrid hubieran bajado del cielo el Señor, no sé por qué. Y aquí te yo 2 o 3 que trajeron de Madrid y puse yo los que hay. Bueno, y como tiene 100 metros, tiene 10 por 10. Es un tríptico que, como es casi más igual de ancho que de alto, pero con la proporción no lo representa, porque el retablo antiguo no llegaba nada más que hasta las puertas. Y yo, cuando hice el proyecto, incluía las 2 puertas dentro del retablo, tal como está. Porque los dibujos eran suyos. Sí, todo. Sí, todo. Y cuando hice el presupuesto, pues yo siempre calculaba 2.000 pesetas al metro cuadrado. Para no... Ha subido un poco desde entonces. Pues yo pedí 230.000 por el retablo, en el año 54, el año Santo Mariano, 54. Y me bajó el padre Pedro, que era el guardián de entonces, me rebajó hasta 170, me rebajó 30.000 pesetas en aquella época. Era como si ahora te hubieran bajado 6 o 7 millones, porque ahora un retablo de esos vale o menos 20 millones hacerlo, o más. Tranquilamente. ¿Y el de la Dolorosa? Bueno, ese... De la Iglesia de Asunción. Sí, ese también es buen trabajo. Ese también es suyo. Sí. ¿Y ese se acuerda cuánto costó? Pues no me acuerdo exactamente, pero alrededor de nuestro padre Jesús. De 60.000 pesetas, alrededor de 60.000. Yo todos los trabajos que tengo en allí, que son muchos, no ha llegado ninguno, entre todos, a medio millón, en aquella época, medio millón. Hoy, cualquiera de ellos, pues lo valdría eso y más, ¿sabes? Ya lo creo. O cualquiera de los tronos, Pues solamente... un espejo de estos cobro son para la familia todos, por estar distraído, porque el ocio, como dice San Pablo, es la fuente y rey de todos los males. El estar ocioso no, ni la mujer ni el hombre deben estar nunca ociosos, porque el ocio, ya lo dijo, repito, es la fuente y raíz de todos los males. No lo digo yo ahora, pero lo dice San Pablo. En la carta que le escribe a los desposorios lo dice así. Usted no para, y lo hemos podido ver, ¿no? Sí, no, yo no paro. No paro porque el día que pare es cuando me saque con los pies para adelante, como se dice, también, cuando ya no pueda más. También tengo entendido que le ayuda a algunos de los que han sido alumnos suyos. Sí. En la realización también de tallas, les enseña algunos trucos, algunas... No, yo cuando tuve el taller. Ahora ya no. Ahora yo voy capaz, como sabéis, cazorín, que caza, ¿me entendernos? Y si alguna cosa, pues le digo esto así, o le hago un dibujo, le hago tal. Pero bueno, poco, porque como tuve el alumno, como también tuve a Diego, poco tiempo, pero también fue un alumno mío, a Diego Espósito. Sí, antes de pasarle lo que le pasó. Sí, y a muchos, a Reolí, a Antonio Ruiz, el marmolista, bueno, muchos, que yo no me acuerdo ya, pero los más significados son estos, los que yo conozco a fondo. Sí, personas que han seguido luego haciendo su pues sí, labor porque en el mundo Diego se dedicó luego pues al arte también, al dibujo, a la pintura, y luego a la cátedra, en fin, ya estudió y en fin, todos me han rebasado a mí en sabiduría, ¿sabes? Yo me he quedado por debajo de todos. Hombre, cada uno tiene la suya. Bueno, yo es que, con la suya, ¿no? yo es que mi maestro, en realidad, es San Rafael.
yo ese lo tengo siempre presente y no es que él me haga nada, pero me ayuda. Yo lo hago, pero él me ayuda. Bueno, de hecho usted también le hizo el estofado, ¿no? Sí. De San Rafael, sí, claro. Tal y como está actualmente. Sí, a San Rafael, estando precisamente cuando estaba aquí, lo llevaron a Murcia y lo trajeron que parecía una lechuga. Y entonces me lo llevaron a Madrid y allí en mi piso, entre mi mujer, mi cuñado, también me ayudó. Bueno, me ayudó porque todo lo que yo hacía en Madrid, yo me lo llevé a mi cuñado a Madrid y lo coloqué. Sí. Lo saqué de aquí, digo, por lo menos lo que pase de mí, mientras yo tenga aquí casa, me lo llevo en mi piso y ya le cobran un piso también, en fin, y allí lo decoramos, San Rafael. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted en Madrid trabajando? En Madrid... Obras que tiene allí también. Bueno, allí sí, allí ya me dedicaba a cosas también de estas, en mi casa, allí en la cocina, pues tengo una cocina grande en mi piso, y allí pues en los ratos, y como ya hace ya 21 años que me jubilé, hay que no creas que es poco, pues yo trabajo mucho, allí ya me dedico también a la ebanistería, porque allí he hecho yo pisos enteros, desde arreglar todas las puertas, ponerle jamas nuevas, chaparlas, hacer muebles en los salones, bueno, estar un año en un piso, claro, todo a mano, yo allí no empleaba máquinas de ninguna clase, tuve un piso allí en Legazpi, en 3 mejor dicho, pero en 1 sobre todo, que su hermano de la señora, que era matrimonio, y tenían un comercio de deportes, y yo estaba todo el día solo allí en el piso, tenían 2 nenes y los mandaban internos, estaban todo el día a media pensión, y tiene, porque no digo tenía, tiene un hermano que tiene una fábrica de muebles con 50 operarios, y me encarga a mí que le haga yo su casa todo el jaleo que él. No creas que no es poco, sí, porque decía el hombre, dice, ¿por dónde va este muchacho con todo material, este hombre con tanto material? De tablero, de madera y todo eso, porque le dice, hay muebles de 3 metros y pico y luego todo el salón con madera y columna y en fin, pilastras y todo eso, pues, casi un año estuve allí, trabajándoles, sí. Ese es su recuerdo del paso por Madrid. Sí, y en otros 2 pisos igual. Tengo curiosidad. Y ya me digo, ya no comer nada. A mi cuñada, ayer en Madrid, le hice lo mismo, todo el piso, le hice 3 muebles, yo qué sé, las cosas. Y las puertas las arreglé, y en mi casa también, en mi piso. Y ya me vine para acá. Pero... Pues me vine porque mi hermana se puso grave y me vine a cuidarla. A ver. Acompañarla y estar con ella. Hasta que se murió. Pero es raro que después de todas las obras que ha hecho usted a través de su vida y eso, que no le salga así o que no hayan intentado de coger y que hiciese ahora últimamente alguna. ¿Le ha salido alguna? Pues de envergadura, alguna capilla. No, me ha salido pues, restaurar el trono de Jesús Nazareno, que lo hice hace 50 y tantos años, y la misma que me lo pagó cuando lo hice, se lo he dorado. Ahora, lo he restaurado y lo he dorado de nuevo. Y le dije yo, que es doña Encarnación Lorenzo, la viuda de don Jacobo Serra, que ya también le hice el retablo que hay en la parroquia a Jesús Nazareno. Digo, a ver si dentro de 50 años, porque tenemos casi la misma edad, le digo, lo pagas tú y lo doro yo otra vez. Y a la Magdalena también se lo doré, porque estaba hecho una pena. El trono de la Santa María Magdalena se lo doré y solo policromé, tal como está ahora. Hace 1 año, hace 2 años, lo único, pero de trabajo grande, no. Y de maestro, como me han dicho un día en la oficina técnica que fui ayer a pedir un permiso para obrar en mi casa algunas cosas, dice, hombre, usted podía, digo, no. Digo, yo maestro, digo, yo tuve 12 o 14 años de maestro y salí como el gato escaldado, que de luego fui a Bulla. No, porque es una pena, por tantos años que no cotizaran por nosotros y nos hubiera quedado un poquito de pensión, nada. Pero bueno, eso lo menos. Rafael, ha sido una vida muy intensa, sí. Una vida de muchas vivencias, tanto humanas como artísticas, sí. Y que aquí quedan para la ciudad, ¿no? Aquí quedan para Ellín y ya. Para la posteridad. Tantas personas hay que no dejan huella de su paso y usted va a dejar mucho tiempo. Todos los retablos que hay. Y no solamente aquí, en Campo de Criptana, ahí tengo pues 3, 5 y todo lo que hay en el presbiterio, en el altar mayor, porque es la Asunción, igual que aquí.
la titular de la parroquia de Campo de Cristana. Y allí hice 3 retablos, 2 repisas grandes, que son otros 2 retablos, y en el altar mayor, que lleva 2 cuadros grandes, que es un poco de medio punto, el presbiterio, y una repisa para la Asunción que tiene 2 metros y pico de grande. Todo eso lo hice. Es que hace unos días estuvo mi hijo allí, y digo, ¿cómo se conserva? Igual que el primer día. Sí. Pues como decía, una vida muy intensa, sí. unas obras de arte que ahí quedan para la posteridad, y no me resta más que agradecerle el que nos haya acompañado. Y sobre todo de montar un taller con lo que eso cuesta de montar. Claro, eso, el sacrificio que lleva, las horas de trabajo, la intensidad vivida. Mucha. Pero ahí están y merecen la pena de tenerlas en el recuerdo. Y lo que he dicho de la pensión no. Por eso intentamos de hacer este programa, intentamos de conseguir que se conozca en la ciudad y fuera de ella a nuestros artistas, y no me queda nada más que decirles buenas noches.